Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Muchos de vosotros habéis entrado muchas veces en las librerías y os habéis sentido atraídos por un libro, por una portada, sin saber muy bien por qué. Unas letras, una imagen, algo que os llama. Y es verdad que el libro tiene como primera carta de presentación esa cubierta, esa imagen o esas letras, ese guiño que tiene hacia el lector y que sirve para que uno se sienta atraído por él o a veces incluso entienda que no tiene nada que ver con uno mismo. Como editora siempre me ha gustado y he dado muchísimo valor a las portadas. Creo que es un arma que tenemos para llegar al lector directamente y por tanto me ha gustado trabajar con los mejores profesionales del sector. Por eso hoy quiero traeros aquí para que os explique qué hay detrás y quiénes son esas personas que hacen esos libros que os gustan tanto, a Pedro Viejo. Pedro Viejo trabajó conmigo como director de arte durante creo que más de 7 años en Martínez Roca, el Grupo Planeta, y él hizo también muchas portadas, por supuesto, para otras editoriales y para el grupo. Y después hemos trabajado juntos en la esfera de los libros. Quiero decir que Pedro y yo tenemos una complicidad en ese sentido y una trayectoria en la que hemos corrido muchísimas aventuras. Pero quiero que él os cuente desde dentro quién es y cómo se hacen esas cubiertas de los libros que tanto os gustan. Hola Pedro, muchas gracias por acompañarme hoy. Hola Carmen, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Te sigo, te escucho tus podcasts con mucho interés y estoy muy contento de estar aquí contigo para charlar un ratito. Pues claro que sí, porque mucha gente siempre te dice, oh, qué portada, qué bonita, me compré ese libro porque vi una portada en la librería o en el frontal online, pero claro, la gente no sabe qué hay detrás, cómo se llega a hacer o a ser especialista en diseño de cubiertas. Me gustaría, Pedro, que tú mismo contaras un poco tu trayectoria, porque tú eres diseñador, pero ¿cómo acabaste en el libro? Cuéntanos un poco de dónde partes y a dónde llegas. Pues un poco como muchas cosas en la vida por casualidad. Yo estudié diseño gráfico, aparte de publicidad en la universidad, y bueno, estuve unos años trabajando en Alemania. Ahí me dedicaba a hacer un diseño muy alemán, muy cuadradote. Hacía logotipos para Volkswagen, para fábricas así un poco de tornillos. Era un trabajo muy ordenado, quizá con poca relación con gente. Era muy de estar metido en el ordenador. Y bueno, yo me gustaba hasta que por fin volví a España, volví a Madrid y por casualidad me ofrecieron trabajar precisamente en el Grupo Planeta y con Martínez Roca, que es donde nos conocimos. Exacto, sí. Y entonces descubrí un tipo de diseño totalmente diferente, porque como te digo, o sea, yo lo que hacía en Alemania era muy encerrado en 4 paredes, en un ordenador, y en cambio de una portada tiene un montón de componentes diferentes, tienes que hablar con mucha gente también diferente, pues con los editores, con los autores, hay componentes incluso psicológicos, sociales que hay que tener en cuenta. Entonces fue un cambio bastante grande y bueno, hasta el punto de que desde esa época, que ahora ya igual 15 años, me dedico a esto porque bueno, me parece apasionante, me gustan mucho los libros y me gusta mucho el diseño, entonces esto es la conjunción perfecta, digamos. Sí, la verdad es que es un reto para un diseñador porque la portada del libro, que mucha gente a lo mejor no lo sabe, se decide entre varios. Quiero decir, el editor, yo creo que es muy importante que el editor y el diseñador tengan complicidad, porque el editor intenta llegar o darle las claves al diseñador para el público al que va. No es lo mismo una novela juvenil que un ensayo, que una novela histórica. Y claro, el diseñador tiene que interpretar eso y además está el autor, que el autor a veces opina.
o muchas veces opina. Y entonces es una conjunción complicada. Y luego están los departamentos de marketing de las editoriales y los comerciales. Es decir, que el diseñador, en medio de todas esas informaciones, tiene que hacer algo para que cuando los demás lo veamos, y con Pedro ha pasado muchas veces, decimos, ¡ah! Justo es eso, Pedro, perfecto. Pero para eso muchas veces hay que hacer muchas pruebas. Sí, totalmente. A ver, yo creo como un libro, pero una portada que al final es buena, que funciona, no solo mérito del diseñador, ni mucho menos, o sea, es mérito del diseñador, del editor, del departamento de marketing, de los de comunicación incluso, que a veces también pueden opinar. Sí. Entonces, quiero decirte, cuando dices una cubierta, es maravillosa, claro, no es del autor también, me he olvidado del autor, pero también a veces el autor viene con unas ideas muy buenas, a veces está perdido, a veces no sé qué. Entonces, es un trabajo en equipo, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, o sea, siempre me gusta decirlo, no solo mi mérito, es mérito de toda la gente que hay alrededor, que ha sabido entender la idea, que me ha dado libertad, etcétera. No, pero es lo que has dicho de la libertad, quería subrayarlo, porque es verdad que los editores, los de marketing, los de comunicación, podemos tener una idea, pero al final no sabemos hacerla. Es decir, yo le puedo decir a Pedro, se lo he dicho 1000 veces, que se lea el título, que el autor se note, porque es verdad que hay veces que la diferencia entre el diseño de cubiertas a un diseño de otro tipo de carteles o de logotipos es diferente. Entonces aquí es importante, son códigos que tiene el libro para el lector y que tiene que ver, pues mira, es más importante el autor o más importante el título o el público va para tal. Pero por mucho que yo o que cualquier editor o cualquier persona ajena digamos, no sabemos plasmar esa imagen. Y eso es un talento que tiene alguien con un componente artístico, pero que además de ser artista se pliega, o sea, se adapta, mejor dicho, a un código comercial, porque al final el libro, como decía antes, es la primera cosa que el lector ve. Y de hecho yo, no voy a decir nombres, pero yo sé que hay libros que hemos vendido por la portada, porque era una portada tan atractiva que prometía mucho, y también hay veces, Pedro, que nos hemos equivocado en la portada, porque siendo bonita o no, que en eso no entramos, no iba a quien iba destinada. Entonces, yo creo que es importante que tú expliques un poco el proceso, cómo tú trabajas esas portadas con los libros. Pues mira, te voy a contar un poco. Sí, a ver, o sea, aquí has dicho una cosa que me interesa muchísimo, y es que a veces hemos acertado de lleno y a veces nos hemos equivocado. O sea, una cosa muy bonita del mundo de los libros y el mundo editorial es que no existe la fórmula perfecta. Y es cierto que una vez, o sea, has podido hacer un trabajo maravilloso, pero una vez que llega al mercado no se entiende o no acaba de funcionar. Hay un componente de indeterminación grande que es la magia de los libros, porque al revés, muchas veces un libro que parece que no va a funcionar, luego es un éxito editorial considerable. Eso me parece muy, muy interesante y es lo que tiene un poco de magia este mundo, ¿no? Y de bonito. Pero mira, bueno, te voy a contar un poquito el proceso. Lo primero que se hace es una reunión de brief, que le llamamos, ¿no?, en el mundo editorial, donde, bueno, el editor presenta el libro. Ahí estamos todos presentes, el departamento de diseño, el departamento de marketing, el departamento de comunicación, y ponemos en común pues un poco las ideas que podemos tener para ese libro. Este libro, por ejemplo, va a un público joven, o va a un público más femenino, o bueno, todo ese tipo de cosas. Tenemos que tener en cuenta, pues eso, el tipo de libro que es, el tono que queremos darle. Hay una serie de cosas técnicas que están ahí. Entonces, a partir de ese momento, y con todo lo que hemos hablado, el diseñador se pone a investigar. A veces a investigar en el propio libro, en el autor. Y nosotros, como que somos diseñadores, somos muy visuales, lo que hacemos, yo por lo menos, es buscar imágenes, ¿no? Busco referencias, busco imágenes que puedo utilizar, busco a veces pinturas, artistas. Es un proceso muy importante. Esto es como cuando un escritor escribe un libro, pues lo mismo, se tiene que documentar, tiene que empaparse del tema, ¿no? Tiene que leerse a veces trocitos del libro. Lamentablemente, con las prisas que tenemos, muchas veces no nos da tiempo de leernos los libros enteros, pero en algunos casos te los puedes llegar a leer si es un libro importante y que merece la pena. Entonces, al cabo de un tiempo, ¿no?, de investigación, te pones a trabajar y haces una portada y otra y otra y otra. O sea, el diseño en general y el diseño de libros en concreto es un trabajo de decantación. Quiero decirte,
Yo jamás he sido capaz de diseñar una portada maravillosa en un día. Más bien hago una horita un día. Al día siguiente, con la cabeza fresca, lo veo de otra manera y le echo otra hora. Al día siguiente lo veo de otra manera. Hay que ir dejando repasar un poco las ideas y al cabo de una semana, 2 semanas, el tiempo que sea, ya lo ves claro. Yo me gusta presentar siempre mínimo 2 opciones. Hay veces que hay más. Entonces, cuando las tengo listas, lo que hacemos en el mundo editorial es llamar a los editores. También a veces están presentes la gente de marketing y los de comunicación, y yo presento las portadas. Yo hago una pequeña explicación. Mira, veo esta portada de esta manera o de esta otra. Tenéis 2 opciones. ¿Qué os parece? ¿Por dónde vamos? Y en esta pequeña reunión que se hace salen un montón de ideas. A veces la portada a la primera cuaja, que es difícil. No, pero va a pasar. Pero a veces ha pasado, porque a veces que está muy claro, o sea, que lo ves claro y dices, es que tiene que ser así. Lo que decíamos, o sea, a veces igual el autor ha aportado una idea buenísima, o tenemos una imagen que nos enamora a todos, o lo vemos muy claro. Y también lo que puede pasar es que a la primera no cuaje y tengamos que darle más vueltas, o sea, que a partir de esas 2 o 3 portadas, pues hay que volver a darle otra vuelta, hasta que al final queda perfecta, estamos todos convencidos y la portada queda aprobada. Hay que enseñar también al autor, evidentemente. Me he olvidado de esto. Sí, el autor es clave, porque el autor es clave. El autor tiene que decir porque es su libro y se tiene que sentir identificado. Es verdad que hay veces que el autor, lógicamente, no entiende, hay otras que sí, del mercado, y a veces le tenemos que convencer, pero el autor es importante porque es que es su libro. Al final él se tiene que ver reconocido en ese libro. Yo quería contar, ahora te estoy mirando y me estoy acordando de algunas anécdotas. Es que Pedro y yo hemos vivido muchas anécdotas. Me acuerdo perfectamente cuando publicamos Una tienda en París de Maxim Huerta, que es un libro que tuvo muchísimo éxito y que yo creo que fue el arranque importante de Maxim Huerta en el mundo literario. Él estaba empeñado en que la chica de la portada tuviera un color, un abrigo verde, ¿te acuerdas? Que eso fue increíble, porque es que hasta que dio Pedro con el verde Balenciaga de la portada, no paró. O sea, es una anécdota que la gente a lo mejor no se imagina, que un autor, la idea era de Pedro mirando una tienda, pero el abrigo tenía que ser de un verde específico, que yo creo que llegó a traer el verde o una foto, ¿no? Sí, de su amiga Viviana, para hacerlo. Y entonces la verdad es que ese libro fue un éxito, porque fue un libro que todos, bueno, aparte que el libro está muy bien, pero que todos transmitimos perfectamente la esencia del libro. Sin embargo, en el anterior libro de Maxim, que habíamos publicado en otro anterior, que era una portada estupenda y divertidísima, no acertamos con el público al que iba. Es que lo que decíamos, es que, claro, que es una pasada. Pues para una cubierta muy trabajada, muy pensada, no funciona. Y entonces obviamente cambiamos de registro. O sea, claro, hicimos. El primer libro de Maxim era un libro un poquito más frívolo, más divertido. Sí. En cambio, este segundo tiene un punto más literario, ¿no? Sin ser tampoco algo súper literario, pero tiene un punto más literario, más... sí, yo recuerdo ese libro con mucho cariño. Me acuerdo también de aquel plafón que trajo, que había cogido en París, de la tienda, de no sé qué, lo pusimos en un cuadradito. A ver, todo tenía sentido. Es cierto lo que dices tú. O sea, al final... Los autores son su libro, son sus criaturas, y hay veces que hay que decirles, mira, quizá te estás equivocando, pero cuando tienen las cosas tan claras como es este caso, pues hay que hacerles caso, por supuesto que sí. Al final encontramos el verde, al final pusimos el plafón aquel que trajo Maxim, y el libro pues fue un éxito y quedó fenomenal. Yo lo sigo viendo por ahí, en la Costa de Moyano, a veces paseo y sigo viendo el libro de Maxim y digo, mira, y ahí está. En bolsillo yo creo que está. Luego hay otra colección que también me gustaría contar la anécdota, porque realmente no se creó a partir de la cubierta, prácticamente. Nosotros, cuando estaba en Martínez Roca, bueno, yo tenía un libro allí que era 1000 sitios que ver antes de morir. Un libro extensísimo, carísimo, porque la traducción era muy cara, porque era un libro que era muy arriesgado. Tenía un montón de hojas, tenía igual 1000 y pico, tuvimos que hacer un lomo tuvimos una época de lomos muy gordos, de hacer libros muy gordos. Pero ese especialmente era un libro difícil. Y la verdad es que no sabíamos qué hacer, porque incluso los números no nos salían por ningún lado, y al final nos lanzamos. Y hicimos una cubierta Pedro hizo una cubierta en cartoné, que
tuvo tanto éxito el libro y tuvo tanto éxito entre los libreros y los comerciales La Cubierta, que ya nos lanzamos a hacer libros de ese estilo, que verdad. no estaba pensado, tengo que decir Es que verdad. editorialmente no estaba pensado, pero al ver el éxito de este libro dijimos, bueno, hay que seguir por esta línea, porque casi creamos una colección. Esto era 1000 sitios que ver antes de morir en el mundo, pero hicimos en España, hicimos también sobre pensamiento y filosofía, hicimos unos cuantos. Y todos tenían la misma línea de cubierta, Es verdad, es verdad. que fue una línea que te inventaste tú, porque yo creo que esa la hiciste tú, ¿no? Sí. Entonces fue, claro, como esa manera de colaborar con el editor, o sea, que forma parte el diseño tanto o igual que el editor, porque si ese libro de repente le hubiéramos puesto una cubierta, otra, pues a lo mejor, oye, igual había funcionado o igual no, pero es verdad que todos los libreros nos pedían más de ese estilo y nos alabaron muchísimo esa línea de diseño. Con lo cual, eso fue una cosa que salió también de casualidad, como casi todo en la vida. Fue una beta que descubrimos, o sea, de repente Sí. ese libro tuvo unas cuantas ediciones, era otra. Y caro, era un libro caro además, era un cartoné. Y bueno, y además empezamos a hacer libros en esa línea porque nos los pedían ya. Nos decían, queremos libros como este, porque, bueno, son libros de referencia en el campo de la no ficción que funcionaron fenomenal. Y yo creo que una gran parte del éxito, a ver, siempre sin quitar mérito al contenido, obviamente, pero la entrada, el atractivo que tenía, yo me lo encontraba muchísimo en escaparates de librerías. Y ya ponían los otros al lado, porque quedaba muy bonito. Entonces eso es importante también para un diseñador como tú. Entiendo que eso, bueno, es un logro en tu trayectoria, ¿no? Sí, recuerdo este libro, es que lo sigo viendo por muchos sitios. ¿Verdad? Este libro. ¿Ves? El otro día estaba en Desnivel, en la librería esta de cosas de montaña y tal, y lo tenían ahí el libro. Y digo, madre mía, todavía está este libro aquí. Sí. Pues sí. descubrimos una beta así tal cual, un libro que lo que dices tú, tampoco sabemos muy bien cómo tratarlo, era un libro gordísimo, con un montón de información, la maquetación interior también estaba muy bien, tuvimos que poner una letra pequeñita porque eso... Sí, es que aquello no daba así, ¿no? Claro. Era tremendo, de grande, de páginas. Que también estaba muy bien el interior. Pues bueno, se hicieron un montón de ediciones y a partir de ahí lo que dices tú, o sea, empezamos a hacer 365 días, no sé qué. Sí, los del fútbol, hicimos también del fútbol, de España, frases de mujeres, sí, de todo. El de los sitios de España, que ese libro estuvo muy bien también. Muy bien, de Juan Eslava Galán. Yo a veces lo utilizo, ese libro, o sea, sí. Ese fue un encargo desde la editorial. Sí, ¿no? Se lo cargué a Juan, sí, porque claro, vimos que tenía tanto éxito que dijimos, bueno, vamos a seguir. Y bueno, Juan Eslava Galán era el autor estupendo para hacerlo. Sí. Y a Alfredo Relaño le encargué lo del fútbol. 366 historias del fútbol mundial, que también, y todas tienen la misma línea de cubiertas si alguien las quiere buscar, porque son una colección de libros de referencia que realmente funcionaron muy bien, porque estaba hecho por primeras figuras en su campo y son muy divulgativos. Pero claro, la imagen, apetecía tener esos libros y apetecía tenerlos en casa. Poníamos pues el número muy grandecito. Siempre dicen en marketing que los números venden. Sí. En este caso es cierto. O sea, hay veces que no, hay veces que o sea, que hacer demasiado caso a los consejos de marketing es contraproducente, porque si te cortas tanto, pero en este caso funciona muy bien. Era el título muy grande, el número muy grande y luego un pequeño detallito. En el caso de 1000 sitios que ver, pues era un mapa del mundo. En el caso del fútbol, pues era una pelota de fútbol. En el caso de los sitios de España, me acuerdo que era el mapa de España. Sí, qué recuerdos, sí. No, bueno, yo a veces veo el Instagram de Pedro, que sube muchas veces cubiertas de su trayectoria y claro, para mí muchas son aventuras vividas juntos. Porque, es como un viaje al pasado. Sí, pero de cosas muy divertidas. Bueno, y no tan al pasado, porque en La Esfera también hemos colaborado mucho. De hecho, otra cubierta que a mí me encanta, que tú hiciste, es la de Matilde Asensi de Sakura. Es una cubierta espectacular, que además la utilizamos para materiales de marketing y quedó con esos trazos de Van Gogh y tal, bueno, quedó muy llamativa. Me encanta esa portada, como quedó. Claro. Pero, o sea, esto es también de nuevo, o sea, lo que decíamos, que esta portada fue resultado de lo que pensaba Matilde. Tú también tenías una idea de utilizar el tema de la textura de Van Gogh, todas las pruebas que hicimos, y
para mí es un caso modélico de cómo se hace una portada bien, o sea, un proceso bien llevado. Era un libro muy importante, porque sabíamos que iba a tener un número de ventas alto, importante, era un libro esperado, y le dimos pues la importancia que merecía. O sea, fue un proceso que llevó más de lo normal, pero quedó muy bien. Y en este caso queríamos virar un poco de las novelas de Matilde, un tono sepia. Yo me acuerdo que le decía a Pedro, vamos a meter color, vamos a meter alegría, porque ya ese tono triste a veces del sepia, de las portadas, de novela histórica, un poco tal, hay que actualizarse, porque yo creo que también el diseño es importantísimo, estar al día de las tendencias, ¿no? Totalmente, son modas, o sea, como hay modas, yo que sé, en el mundo, digamos, de la moda de vestir, en los coches, también hay tendencias en el mundo del diseño y en el mundo del diseño de libros. Hubo una época, mucho libro de masón, de novela histórica, que se ponía el tipo pergaminito así marroncito, que oye, funcionó muy bien, ¿eh? Funcionó muy bien. Es que depende para qué, claro, para una novela histórica, y en esa época, y todavía sigue un poco ese tono para una novela un poco de época histórica, con imágenes suaves y tal, funciona. Es que lo del público es muy importante. Entonces yo creo que ahí por eso es importante estar, sobre todo tú, porque haces de todo. Porque claro, tengo que decir que hay gente que se especializa, hay diseñadores que se especializan a lo mejor en un género. Imagínate, en novela histórica, tal. Pero tú realmente, Pedro, haces de todo. Sí, o sea, toco todos los palos, digamos, pues desde biografías, novelas históricas que decíamos, no ficción, ensayos. A mí eso me encanta. O sea, me encanta porque como diseñador puedo practicar un montón de estilos que si no, igual, si continuase diseñando logotipos para Volkswagen, pues no podría tocar. Eso es así. Hombre, entonces, y además conoces gente. Y conocer gente, efectivamente. A ver, lo malo de las modas... A ver, las modas están ahí y a veces hay que utilizarlas, hay que saberlas utilizar. Pero es cierto que una portada que beba demasiado de las modas se va a pasar de moda, valga la redundancia, más pronto. Sí. Eso es así. Luego hay recursos gráficos que también están muy, muy utilizados en el mundo de los libros. Pues la típica mujer vista por detrás, andando por un camino. A ver, es un modelo que funciona bien, porque si no se habría utilizado tantos millones de veces. Pero es cierto que te vas a cualquier librería, que yo veo mucho de las librerías porque es parte de mi trabajo, ¿no? Lo que dices tú, estar al día de las corrientes gráficas, de los libros que salen. Vas a una librería y dices, madre mía, pero si he visto igual 20 o 30 portadas que son muy parecidas. Sí, entonces hay que saber, hay que conocer los registros, para no salirse de lo que es el tono del libro. Pero una cosa importante es que todas las portadas tengan un puntito de originalidad. A mí eso me gusta, que tengan algo especial que las diferencie de las demás. Es cierto que no podemos hacer una locura, no nos podemos pasar, pero me gusta que cada portada tenga una cosita diferente, para que digan, mira, esa es la portada de, yo qué sé, vale que igual tiene una chica de espaldas, ¿no? Pero igual a la chica le ponemos un vestido especial o ponemos un fondo especial. Hay que jugar también a la base de la originalidad, porque en un mundo tan saturado como es el mundo de los libros, está bien que nuestras portadas se diferencien de las otras. Claro. ¿Y qué opinas también de las tipografías? Porque yo creo que es también muy importante trabajar las tipografías. Incluso hay algunos libros más tipográficos en los que la imagen no tiene tanto peso, que son importantes, y yo creo que un diseñador tiene que conocer eso y tiene que manejarlo, ¿no? Hombre, yo creo que lo que diferencia a un buen diseñador de un mal diseñador es la tipografía, es el conocimiento de la tipografía. En realidad, a mí a veces me dicen, ¿tú eres ilustrador? Yo no me considero ilustrador, me considero diseñador. ¿Cuál es la diferencia entre un ilustrador y un diseñador? Pues que un diseñador sabe de tipografía. Entonces, es muy, muy importante que el título se lea. Esto parece una obviedad. No, pero... eso al principio cuando tú entraste, ¿te acuerdas que era lo que yo más te decía? Pero me acuerdo, que se lea. Esto es una de las grandes enseñanzas que me diste tú. El título se tiene que leer muy bien. Y se tiene que leer bien de lejos, de cerca, incluso hoy en día, con las redes sociales, con los canales digitales de ventas tipo Amazon. A veces es un cromito la portada del libro, claro. Y en ese tamaño se tiene que leer muy bien. Entonces tenemos que trabajar muy en la tipografía. Lo que hemos dicho, tiene que leer bien, pero aparte tiene que ser un poquito original, tiene que estar bien espaciada, tiene que ser un poco... Es un tema muy, muy, muy importante. A mí me gusta trabajarlo muy bien. Incluso hay portadas que son solo tipográficas. Claro, a mí me gustan mucho las portadas tipográficas porque llaman la atención. En este momento, ¿qué tendencias ves tú en las portadas de los libros o qué es lo que crees que funciona mejor? A ver, yo... Ya sé que es difícil porque es muy general. Es pero difícil. Bueno, hace unos años yo creo que había una clara tendencia a hacer cosas más tipográficas. Yo ahora veo un montón de todo.
Yo sé que veo que quizá el mercado se está bifurcando en una parte como más comercial y otra parte de libros mucho más cuidados, tipo de poesía que están saliendo, donde está todo la gráfica muy cuidada, y en este caso son portadas más sencillas, más minimalistas, con una imagen más especial, digamos, ¿no? A ver, cada vez salen más libros. Es una pasada, ¿eh? O sea, es una pasada. Cuando la gente dice que los libros se acaban, yo digo no. No. O sea, para nada. O sea, yo creo que ahora hay más producción que hace 10 años de libros. O sea, es que es una barbaridad, porque aparte de todas las editoriales tradicionales, es que está gente que se autopublica, un montón de editoriales pequeñas que hacen cosas súper interesantes que están saliendo. Entonces, yo es que veo tal cantidad de producción que a fecha de hoy me sería un poco difícil marcar alguna tendencia, porque es que hay, o sea, cada semana, cada mes salen un montón de novedades nuevas en las librerías, y hay de todo. Hay de todo. Sí que veo un poco libros de vocación muy comercial, que está muy bien, o sea, que me parece muy bien, y libros de vocación más elitista, más cultural. Bueno, es que realmente para que un libro, la cubierta acierte, tiene que ir al público al que va. Sí. Entonces, en las portadas más comerciales, yo creo que es fundamental, claro, ir a un público más masivo. Yo me acuerdo que las portadas americanas, que eran siempre también eso, el título muy grande, el autor muy grande. Qué pocos complejos tienen los americanos en general. Ninguno. Para todo y para esto en concreto. O sea, bueno, y nosotros hemos evolucionado. Cuando sí, yo empecé, sí. Las portadas americanas se consideraban un poco, en fin... pero ahora ya todo el mundo copia ese estilo, porque o en una literatura más comercial o en una no ficción más comercial, porque es que realmente lo que interesa es el tema, y funciona, y poner una frase que te aclare, porque tú tienes muy poco tiempo, que es el valor de la cubierta, que por eso parece una cosa que está ahí y lleva tanto, como has dicho tú, porque el lector llega, el comprador potencial o tal, y tiene un momento para que esa portada le cuente un montón de cosas. Sí. No, pero es que esa fórmula tan americana, la verdad es que funciona. Y ojo, que no es fácil hacerla, ¿eh? O sea, es como la gente que a veces se mete con las cosas, con la música comercial, las novelas comerciales. Bueno, pues hazlo tú. Haz tú un libro que venda 1 millón de ejemplares, que esté bien escrito, porque hay libros comerciales que están muy bien escritos. Haz una portada que funcione. Yo cada vez lo tengo más claro. O sea, una buena portada es una portada que vende el libro. Totalmente. Así tal cual. El éxito de una portada es que contribuye a vender el libro, contribuye a acercar a sus lectores a ese libro, porque si es muy bonita, pero no tiene el código del que lo va a comprar, imagínate una novela juvenil y la haces como súper seria, pues entonces el público juvenil no se va a acercar a ese libro porque no entiende esos códigos. Y para además entender esos códigos, por ejemplo, cuando haces para un público joven, tienes que tener muy clara la estética de Instagram. Tienes que empaparte. Claro, porque es lo que ese público está acostumbrado. Entonces, yo me acuerdo que también una época en estas portadas que se puso de moda lo de la letra a mano, que yo creo que eso ya está bajando. Sí, eso ya es como lo del pergamino. Ya, porque es que no se leía muchas veces. El lettering sí es muy bonito, pero lo que decimos, que como no esté muy bien dibujado, corres el peligro de que no... Eso lo metes en Amazon, igual la gente no sabe lo que pone ahí. Es un peligro, es un peligro, sí. Y a ti me comentabas que te contratan también muchos autores que se autopublican, porque son conscientes, entiendo, que claro, que tener una cubierta en una plataforma es fundamental. ¿Es así o...? Pues hay un nuevo fenómeno que es la autopublicación. Claro. Como la gente que se hace sus propias canciones y las publica en internet, pues bueno, hay gente que ha descubierto Amazon, que es una buena plataforma para gente que no tiene acceso a las editoriales, porque hay mucha gente que quiere escribir libros y no tiene cabida en editoriales normales, y que deciden tirar por ahí. Y ojo, que hay gente que les va muy bien. Hay gente que venden miles y miles de libros y venden quizá más libros de lo que vendería una editorial tradicional. Entonces yo ahí me llaman a veces y trabajo para esta gente. Hay de todo, hay desde gente que está un poco verde, que hay que asesorarle, hasta gente que sabe mucho. O sea, hay gente que se dedica al marketing y que escribe libros de marketing. Entonces, claro, ¿cómo les voy a decir yo las lecciones? Ellos saben de todo, saben de comunicación, saben de marketing, saben de Amazon, son unos hachas. Es un fenómeno. Es que, claro, hay tantas... Lo que decíamos, hay tantas maneras ahora de sacar libros.
el mercado yo creo que se está expandiendo. Es un momento de cambio, en general de todo, porque la tecnología nos está llevando a sitios que hace unos años no nos podíamos ni imaginar, y en el mundo de los libros también. O sea, lo que está claro es que el mundo del libro continúa, tiene una gran salud, a pesar de los cambios que vemos. Yo también lo creo. Y que, bueno, es como cuando decían, cuando salió el pirateo de MP3 de la música, ¿no? ¿Se va a acabar la música? Pues no, la música ha existido siempre. Y existirá. Y los libros han existido desde hace miles de años y continúan existiendo, está claro. Y ya para ir acabando, Pedro, ¿qué portadas, aparte de las que hemos dicho, qué portadas, digamos, forman parte de tu portfolio que crees tú que son más, que te gustan más, o las que estás más contento o que te suponen incluso, bueno, pues un reto que ha sido un reto para ti? Bueno, retos han habido muchos y en común tenemos unos cuantos. A ver, sí, yo siempre hablo de la portada, no sé si te acordarás, de la Biblia satánica. Hombre, bueno, eso, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Fue un desafío, madre mía. Yo cuando vi el briefing dije, pero... Es que es un libro que yo me compré en algún sitio, en Inglaterra o algo así, o no me acuerdo dónde, en un viaje, y claro, dije, ostras, esto qué bonito. Pero claro, luego había que hacerlo. Sí, bueno, no era copiar, exacto, pero era un poco la idea. Sí, tú tenías la idea bastante clara y tal. Pero hacerlo... Y hicimos pues una especie de cartoné, acaba con unos acabados maravillosos, parecía pues un libro antiguo muy bien hecho. Sí, eso y luego encima me acuerdo que para que tuviese un aspecto pues más de satánico, bueno, hay que decir que el satanismo no es lo que la gente se piensa, o sea, es otra cosa. Sí, sí. Nosotros estamos a favor de eso, pero una vez que lo entendimos ya pudimos tirar más para adelante. Sí. Le hicimos todo el lomo con el aspecto del libro negro y nos inventamos una historia que es que al final de la página estaba impreso un trocito negro con un degradado para que hiciera el efecto negro. Eso fue un reto total de todo el equipo, que ahí entró producción, producción, incluso pensamos en patentarlo porque era una idea que no se había ocurrido. Pues bueno, el libro quedó genial y es un libro que sigo viendo por ahí, se sigue editando ese libro y digo, jolín, qué bien quedó y menudo desafío porque claro, me imagino que esto cuando le contasteis al departamento comercial que quería sacar este libro, pues bueno, me imagino que se tenías que explicar bien y quizá dos veces, ¿no? Para... Sí, tuvo que explicarlo, pero luego la verdad es que fue un libro original y desde luego se veía, o sea, llamaba la atención. O sea que sí, ese fue uno. ¿Qué le recomendarías, Pedro, a alguien que nos esté escuchando y quiera iniciarse en este mundo del diseño, sobre todo el diseño de libros? Pues a ver, o sea, no existen unos estudios como tal de diseño editorial que yo sepa, ¿eh? Yo estoy en una escuela generalista de diseño, en la Escuela Massana de Barcelona, yo estoy ahí, que fue una escuela fantástica, maravillosa, pero tengo que decir que cuando acabé los estudios, pues yo de diseño de libros no sabía nada. Claro. Entonces, la mejor manera es trabajar en una editorial, porque yo realmente donde aprendí pues fue Martínez Roca, o sea, es así, o sea, yo creo que aprendes más en un día de trabajo que en 10 de estudio, eso está claro. Entonces, pues una buena formación, conseguir trabajar en una editorial que realmente va a ser donde vas a aprender y luego evidentemente pues que te guste aparte del diseño de los libros, tienes que tener amor por los libros porque eso o lo tienes o no lo tienes. Si no te gustan los libros pues dedícate a otra cosa, ¿no? Porque es una profesión muy bonita pero a veces también es dura, entonces tiene que gustarte. Y ahora que tú trabajas para editoriales, pero trabajas con tu propio estudio para editoriales, para esto que hablábamos de clientes que te llegan de distinto tipo, ¿qué lee alguien como tú? ¿Qué estás leyendo tú ahora, Pedro? Pues mira, es como estos músicos que escuchan solo música de hace 10 años, o el Tom Waits creo que escucha solo música de hace 10 años, o sea, pues yo soy un poco así, o sea, por trabajo me toca leerme a veces libros, me los leo muy a gusto, si tengo que maquetar un libro, una portada, yo me los leo muy a gusto. Pero yo me leo libros clásicos, tipo Drácula, Frankenstein, cosa de ciencia ficción que me encanta, George Orwell. Y luego lo que me gusta mucho es la no ficción. Más que la novela, me gusta muchísimo leerme libros de no ficción. De sociología, de historia, así a ratitos. Bueno, pero eso forma parte, claro, de tu cultura. Pues nada, Pedro, que muchísimas gracias por haber estado en Quiero un libro tuyo. Espero que ahora la gente cuando vea los libros sabrá que detrás hay alguien como tú, o tú, que probablemente has hecho muchas de esas portadas que están en las librerías y entienda un poco más cómo es el trabajo de un director de diseño, de un diseñador de cubiertas. Muchas gracias, Carmen. Ha sido un placer. A ti.
Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.